Vamos un poquito entonces, quiero cerrar un poco. Ya. La estabilización de vinos. Esta es una etapa bastante importante dentro de la producción de vinos. Los vinos por sí solos son productos que necesitan ciertos cuidados para su mantenimiento. El vino es un producto bastante perecible que necesita cierto mantenimiento mediante tratamientos de conservación y la aplicación de ciertos insumos, por un lado, pero también tener materiales complementarios para su conservación. Entonces, la estabilización de los vinos incluye muchas operaciones o algunas operaciones que te permitan asegurar la calidad y la estabilidad para tener un vino, un producto que vaya al mercado y que esté en condiciones de, de estar estable en el tiempo, ¿no? Con estabilización lo que se busca es que el vino continúe evolucionando, continúe desarrollándose, porque el vino desde que empieza en la uva sigue un proceso de nace, al exprimir las uvas, sigue el proceso de fermentación y luego en la etapa ya de conservación, este tiene que ir limpiándose primero espontáneamente y luego haciendo ciertos tratamientos que le permitan limpiarse. Esta limpieza, cuanto más profunda se haga, también va a asegurar la estabilidad del mismo. Pero también, como dije antes, el vino continúa una evolución que dependiendo del tipo de vino que estemos elaborando, pues va a haber algunos que van a terminar jóvenes y otros que van a tener por procesos u operaciones de crianza en madera y otro tiempo en botella, va a seguir un proceso más largo en la cual luego de terminado esas etapas recién se van a consumir, ¿no? Pero hasta ese tiempo el vino tiene que mantenerse estable, pero seguirá evolucionando. Entonces, hay operaciones que son complementarias a la producción de vinos o a la elaboración. Entonces, una de ellas es también la clarificación, que como ya dije, esta clarificación será de manera espontánea o con la aplicación de productos. Y la otra etapa será mediante ya los diversos tratamientos que se haga para esa estabilización. Habrá problemas del tipo físico-químicos, enzimáticos, microbiológicos, psicodeliales. Poquito a poco lo iremos viendo, no todos, pero algunos de ellos más importantes, en los cuales pues nosotros tenemos que asumir eh, que, que tenemos que hacer los tratamientos adecuados para evitar estos problemas que finalmente nos pueden causar oxidaciones, precipitados, eh, por ejemplo, de tartratos, los pozos, cierta turbidez, los pozos, perdón, donde de repente haya también precipitados de tipo proteico o de tipo de quiebras metálicas que también originen cierta turbidez o también podrían ser problemas de tipo microbiológico, ¿no? Donde aparezcan las levaduras que hagan una refermentación, si es que hay cierto contenido de azúcares reductores, o también podría ser de tipo bacteriano, ¿no? Entonces, para el origen de todos estos problemas podrían ser en principio una mala materia prima, una de mala calidad con la que se inicia un proceso. Siempre para hacer un buen producto se necesita pues, siempre la materia prima en óptimas condiciones, tanto de madurez como de calidad, de sanidad. El vino hay que conservarlo bien. El vino, el principal problema de este es el aire. No es amigo de altas cantidades de oxígeno, entonces hay que conservarlo en depósitos sin espacios de aire. Hay unos tanques denominados siempre llenos. Entonces, lo que se busca es que se mantengan aislados del oxígeno.
Y por otro lado, pues a veces se dan ciertas alteraciones o ciertas deficiencias en el proceso de tratamiento cuando no se aplica las cantidades adecuadas de los productos o insumos que utilizamos para el negocio. Entonces, la estabilización es un conjunto de operaciones, en la cual la primera etapa sería esa parte de clarificación, en la cual vamos a eliminar sobre todo las proteínas y sustancias que se encuentran en su suspensión. Vamos a, con esta operación, vamos a eliminar el mayor contenido de sustancias que generan turbidez. Vamos a limpiar el vino para ir luego generando o haciendo otros tratamientos que nos conlleven en principio a limpiar eh, el, el líquido vínico de esas sustancias que son las mismas que no nos permitirán, por un lado, que se produzcan ciertas reacciones para formar, por ejemplo, algunos tartratos. Entonces, cuando un vino está turbio, los tartratos, las reacciones entre los ácidos y los cationes de potasio, calcio que hay en el vino, pues no se dan, porque esta turbidez actúa como una especie de coloides protectores, así le llamamos, cuando no permite que el vino se vaya limpiando y precipitando ciertas sustancias que en este caso no interesan para la calidad. Y finalmente hay que hacer una filtración, ¿no? Los vinos los vinos jóvenes sobre todo, necesitan ir limpios, muy limpios a una botella, entonces es más bonito cuando está muy translúcido, en el caso de los vinos blancos, que tengan mucho brillo, ¿no? Y en el caso de los tintos, que tengan un color característico, un tinto muy intenso, ¿no? Pero sin partículas, a menos que sean vinos de crianza o vinos que han pasado mucho tiempo, tanto en madera como en botella. Entonces, esos vinos, por sus procesos naturales, sí tendrán algunos sedimentos que es propio del envejecimiento, que cuando se va a beber hay que decantar, ¿no? Pero esa es otra cosa. Entonces, el objetivo es evitar la presencia de estos precipitados o pozos y pues, también evitar alteraciones. Vamos a empezar con la estabilización tartárica. Hay varios tipos de estabilizaciones, pero no vamos a tocar todas ellas, digamos, extensa. Vamos a ver dos principales, la estabilización tartárica y la estabilización microbiológica. ¿Ya? De repente en una segunda etapa podemos ver ya estabilización proteica, estabilización de colores, por ejemplo, el color, pero podemos ir hablando algunas cosas de ellos si también les interesa. En el caso de la estabilización tartárica, aquí el principal problema son ciertas alteraciones que se producen, alteraciones o caso, son problemas físicos que se observan cuando el vino está embotellado, se ven unos cristalitos que caen en la botella, en el fondo de la botella, o si ustedes ya hacen su vino, pues lo observan durante la fermentación, en sus tanques, cuando hacen la fermentación, estos cristales se pegan a las paredes, en el fondo de los mismos tanques. ¿Ya? Ahora, con estas temperaturas bajas que tenemos, se forman naturalmente. Entonces, ¿de qué se producen estos precipitados tartáricos? Le llamamos sales tartáricas, sales de bitartrato o también cremor tártaro. Tiene diferentes nombres o simplemente cristales. ¿De qué se forma? En principio se forman de la reacción de los ácidos. Eh, Tenemos tres ácidos principales que nos da la uva, el tartárico, el málico y el cítrico, ¿no? Pero el principal de ellos, el que más concentración encontramos, es el tartárico y es justamente este con el, con el que reacciona algunos iones, en este caso cationes de calcio y potasio. Necesita ciertas condiciones para que se dé esta reacción
de tal forma que en principio el ácido tartárico, que ácido, eh, reacciona con el ion y forma el bitartrato de potasio. Y por otro lado, si también hubiera calcio en la uva, perdón, en el vino, también se formaría el tartrato neutro de calcio, que son los dos principales. Dentro de los dos, el más importante, el que normalmente se forma, es el bitartrato de potasio, ya que este mismo viene con la uva mediante la absorción de las sustancias del suelo, y pues se va incluso acumulando partes, por ejemplo, en el proyecto y bueno, en la misma uva ya se ve ciertas formaciones de estas sales durante el proceso de maduración. Bueno, entonces, para la formación de las sales tartáricas, lo que se necesita en principio es una alta concentración de potasio y, y también una baja acidez o un alto pH. Entonces, esas dos condiciones se dan para que se formen estas sales. ¿Qué factores influyen en esa formación de estas sales? Por un lado está la temperatura. Eh, Estas sales se van reaccionando o se van acumulando, se van juntando entre sí en pequeños núcleos y van creciendo a medida que la temperatura disminuye. Y esa misma condición o propiedad nos ayuda a que también las podamos eliminar por tratamientos físicos aplicando frío. Entonces, son más susceptibles a que se dé esa formación a medida que la temperatura está cercana a cero o bajo cero. ¿Ya? Entonces, van creciendo estos cristales de tal forma que en un momento dado tienen una cierta densidad, un cierto peso y van cayendo hacia el fondo o se van pegando a las partes rugosas, porosas de los recipientes o los depósitos donde estos se encuentran. También el alcohol es otro factor en el sentido que, por ejemplo, en el mosto sin fermentar no se forman estos tartratos, pero a medida que el alcohol aumenta durante la fermentación, pues, se van formando porque el alcohol es un componente que hace que estos, estos componentes se vuelvan insolubles. De tal forma que también a medida que hay alcohol, o se forma el alcohol, se van formando estas sales, ¿no? Y cuando ya tenemos el vino, pues están ahí presentes, en un momento dado están en suspensión, pero luego mm, en otra etapa, de repente ya en el embotellado, pueden formarse tan naturalmente, así antes no lo habíamos visto en el recipiente, ¿ya? También, como dijimos, se necesita la presencia de los cationes, ¿no? Entonces, si el origen son de las reacciones o de la unión de los ácidos, también necesitan los cationes de calcio y potasio principalmente para esta formación. Hacemos, para determinar estas sales, podemos hacer pruebas simples, no necesitamos grandes cosas, necesitamos, por ejemplo, un refrigerador, ponerle a temperaturas bajas. Aquí, por ejemplo, hay un procedimiento, ¿no? De una muestra de 100 mililitros de vino, se le lleva a un frigo que tenga temperatura de menos 4 grados por 6 días. Entonces, después de ese tiempo, esa muestra de vino, si ha formado cristales, es porque el vino no está estable. Y si no tiene cristales, pues no tiene la cantidad suficiente de estos iones, de tal forma que no se va a formar.
y para que no se forme tiene que haber un equilibrio justo entre los ácidos y estos iones de calcio y potasio. Esta prueba también lo podemos hacer simplemente cogiendo una botella en la cual tenemos un vino blanco, un vino tinto y lo llevamos al refrigerador. Ahí lo tenemos por algunos días, temperaturas cercanas a 0 grados, no necesariamente tiene que ser por menos 4 grados que indica acá, y va a ir, si está estable, pues como le digo, no se va a formar, si no, pues aparecerán estos pequeños cristalitos. Reconocimiento de precipitado. Tenemos que, como hemos hablado, hay dos tipos de precipitados, el bitartrato de potasio y el bitartrato neutro de calcio, ¿no? Por un lado, estos cristales de bitartrato se manifiestan porque no necesariamente tienen una forma definida, a veces son amorfos, ¿ya? Y a medida que van creciendo, se van acumulando, se van juntando entre sí y parecen eh, unos pedacitos, unos bloquecitos de tipo azúcar, ¿no? Entonces, cuando crecen, caen rápidamente por gravedad. ¿Ok? Como dice acá, al dar la vuelta a la botella, al mover un poquito, se nota que ya se han formado en el fondo. Se lo reconoce también si después de el procedimiento para reconocerlo es el siguiente. Separamos el vino, hacemos un pequeño trasiego del vino de una botella, por ejemplo, y esos tartratos que están en el fondo, los lavamos un poquito de agua y los llevamos a calentamiento. A medida que el agua va llegando a ebullición, va a desaparecer. Entonces, si desaparece o si se disuelve en el agua que esté hirviendo, pues es el bitartrato de potasio. En el caso de los cristales de tartrato neutro de calcio, estos son un poco más grandes, más prismáticos, más alargados o anchos incluso, de los de las sales de bitartrato. Estos no desaparecen al diluir el agua, se sigue el mismo procedimiento que el anterior para determinarlo, no desaparecen al hervir el agua y solamente desaparecen o se diluyen al agregarle una pequeña cantidad de ácido clorhídrico. Entonces son mucho más estables. Hay diversos tratamientos para la estabilización tartárica. Hay sistemas que se utilizan todo, se separan del vino. Estos son por tratamientos por frío, de cambio de frío del vino. ¿Ya? Otros son por osmosis inversa, en la cual quitamos el agua, entonces al vino, y luego, como están más concentrados, se forman estas sales, y luego se restituye el agua, luego de separar la sal. Hay también sistemas que impiden la precipitación, sobre todo mediante la aplicación de ciertos componentes, uno de ellos es el CNC, las nanoproteínas, que son, son derivados de las paredes celulares de las propias levaduras, y también podría ser el ácido metacapta. Y otros sistemas que eliminan cationes, también ya los dos primeros, mediante la utilización de ciertos equipos, en la electrodiálisis, por ejemplo, que por medio de cargas eléctricas van separando de acuerdo a la polaridad de los elementos, ¿no? En principio, las cationes tienen carga positiva y los ácidos tienen carga negativa. Entonces se van separando estos componentes, principalmente los cationes, hasta cierto punto, ¿no? Se busca no eliminarlos todos, sino eliminar solamente cierta cantidad en la cual no causa ningún problema.
el intercambiador catiónico, también mediante la utilización de resinas, hacemos pasar el vino de resinas poliméricas, en la cual atraen o atrapan los cationes de calcio y potasio y después dejan el vino libre de este elemento. Y también la utilización de ácido racémico. Es, bueno, no es usualmente utilizado, pero también está permitido por la UIL. El que normalmente se utiliza y también que lo podemos, digamos, trabajar en algunas bodegas, pues, mediante el tratamiento Juan Carlos. ¿Sí? ¿Me escuchas? No sé si se te escucha un poquito entrecortado, quizás si podrías acercarte al micrófono, como veo que estás con audífonos. ¿Me escuchan ahí? Mejor, sí, te escucho mejor. Ya, estoy sin audífonos, no sirven esos. Gracias. Disculpen. Ya, entonces, uno de los tratamientos es la aplicación de frío, ¿no? ¿En qué consiste? Simplemente llevar el vino a temperaturas cercanas a la congelación. Normalmente hay una formulita que se aplica en función al grado alcohólico del vino, en la cual, por ejemplo, si un vino tiene 12 grados alcohólicos, estos 12 grados lo dividimos entre 2, que son 6, y le restamos 1 grado, ¿no? O menos 1. Entonces sería 5, ¿no? 5, pero todo en negativo. Es decir, un vino que tiene 12 grados precipitará rápidamente esas sales a temperaturas cercanas a menos 5 grados centígrados, ¿no? Pero como ya les dije, eso es digamos, el procedimiento más rápido, ¿no? Para hacer esa precipitación en menos tiempo, ¿no? Porque el costo de la energía eléctrica para mantener un equipo de frío es alto. Entonces, pero también podríamos hacerlo más lento a temperaturas un poco más altas, no más altas, sino a 0 grados, por ejemplo, pero por más tiempo. Para vinos blancos, el tiempo promedio estará entre 5 y 10 días, ¿no? Un poco más para vinos tintos, ¿no? Normalmente las bodegas grandes tienen los denominados depósitos isotermos, ¿no? Que son tanques que están enchaquetados con una espuma de poliuretano, en la cual pues sirve de aislante, ¿no? Y se aplica se baja la temperatura del vino y van precipitando estas sales, ¿ya? Pero también lo podemos hacer un poquito de manera artesanal con la confección de un serpentín que vemos aquí en la foto. Hay también placas de enfriamiento y la aplicación del frío, ¿no? Entonces, quizás pueda demorar algunos días más, pero se llega también al objetivo de eliminar estas sales. Miren aquí en la foto la cantidad de sales que se forman durante estas operaciones. Bueno, el factor limitante es el pH. El pH, entonces, ¿qué quiere decir? pHs mayores a 3.5, ¿ya? A partir de pHs de 3.5 precipitan mayor cantidad de sales. Sabemos que los vinos blancos, los pHs son entre 3.3, 3.4, ¿no? Son más bajos. Entonces, precipitan en menor concentración, y en el caso si hay estos cristales, si hay estas sales en vinos tintos, sobre todo que tienen pHs superiores a 3.5, por lo general, es así, va a precipitar en mayor cantidad.
¿Ok? Entonces, si no tenemos la opción, si no tenemos también un equipo de este tipo, ¿no? O un equipo de enfriamiento en la cual lleguemos a temperaturas muy bajas, podemos aplicar tratamientos conjuntos entre un poco de frío y también la utilización de algunos coloides protectores que le llamamos, o sustancias químicas que nos impidan la formación de esas sales. Y, a ver, bueno, entonces que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero el frío también tiene algunos efectos, aparte del tratamiento de eliminación de estas sales, también tiene algunos efectos positivos y también negativos. Por un lado, por ejemplo, disminuye la acidez total. Ya dijimos que estas sales surgen de la reacción entre ácidos y los cationes. Por otro lado, se disminuye el extracto seco. El extracto seco son todas aquellas sustancias que le dan cuerpo al vino. Y pues si se pierde un poco, pues disminuye la estructura del mismo. Sí nos conviene que se disminuya el contenido de fierro, porque puede generar alguna quiebra férrica en algunos vinos blancos, y también el nitrógeno. El nitrógeno, sobre todo de aminoácidos y amoníacales, podrían también ser útiles para los microorganismos, que podrían generar una refermentación, una formación de acidez volátil, ¿no? Mediante las bacterias. También hay precipitación de materia colorante. También son sustancias que están en suspensión. Muchas de ellas no son estables, de tal forma que se aglomeran y también van cayendo, ¿no? Sobre todo esto en vinos rosados y vinos tintos. En el caso de los vinos jóvenes, la aplicación de frío es positivo porque mejora, aclara los aromas, porque se van eliminando esas partículas que están en suspensión, que no son, pues, digamos, componentes positivos para este tipo de vinos. ¿Qué más ocurre? Coagulación y floculación de prótidos, ¿no? También nos ayuda a limpiar proteínas que están en suspensión. Y por otro lado, también hoy hay una buena disminución de la carga microbiológica que pueda tener ese vino. Antes de la aplicación o del tratamiento por frío, lo que se recomienda es, por ejemplo, antes de hacer ese tratamiento en el cual llevemos el vino a estabilizarlo en un equipo de frío o con frío, el vino tiene que estar bastante limpio. Es mejor que esté clarificado, que esté filtrado, porque si no es así, esas partículas que están en suspensión, que son coloides, gomas y algunos mucílagos, tienen un efecto contrario, ¿no? No permiten que las sustancias, en este caso, las sales se formen y las mantienen separadas, ¿ya? De tal forma que no se unen, que se sigue manteniendo la turbidez. Es decir, es mejor hacer esos tratamientos de clarificación y filtración previa antes de llevarlo al tratamiento por frío. Y cuando terminemos del tratamiento, es decir, cuando consideremos que el vino ya está limpio, estable, o que ya han precipitado todas las sales o los cristales, lo que se hace también es una nueva filtración. De preferencia una filtración, si desean ustedes, esterilizante, de tal forma que también recogemos o eliminamos esas partículas de cristales que están formadas, pero que están en suspensión, ¿ya? De esa forma, de tal modo que nuestro vino ya está completamente limpio de estas sales y pues separadas del vino, de tal forma que ya no van a aparecer
posteriormente en el vino embotellado. Entonces, esas serían algunas condiciones. Y a la vez que hagamos un tratamiento en un depósito con frío, también sacamos unas pequeñas muestras, por ejemplo, unas botellas, y vamos viendo aparte, ¿no? En el refrigerador, por ejemplo, colocamos estas botellas y vamos viendo si hay precipitados en cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, a los 3 días, o a los 4 días, o así, o dejando 2 días de por medio, ¿no? Al menos. Ir viendo si en algún momento ya no se forma más estos precipitados y ahí cortamos ya la aplicación de frío. Digamos que una muestra que se sacó al 6º día o 7º día, posteriormente, a los 2 días no se formó estos precipitados, es decir, que el vino ya está bastante limpio y no contiene estas sales. ¿Ok? Otro producto que se suele usar es el ácido metatartárico. Es un producto de la esterificación del ácido tartárico, ¿ya? Su función o su mecanismo de actuación es impide la formación de estos cristales mediante generando envolturas o digamos, sellando el propio cristal con este producto. Entonces, este producto es un producto que se utiliza por lo general para vinos corrientes o vinos de consumo rápido. Es decir, vinos jóvenes que se venden muy rápidamente, pero que no permanecen mucho tiempo en el mercado, ¿no? Le ponen en promedio 6 meses, siempre y cuando las condiciones de conservación de esos vinos embotellados sea buena. Es decir, que las temperaturas donde están esos vinos no sean tan altas, porque a medida que se incrementa la temperatura, el producto se va degradando y pues pueden aparecer estos tartratos o estas sales. La dosis que se utiliza es 10 gramos por hectolitro y se prepara simplemente disolviendo en agua fría. ¿Ok? Aquí vemos algunas, como les dije, este producto depende mucho, o la eficacia de este producto depende mucho de la temperatura de conservación. Y aquí tenemos unos datos, por ejemplo, de 12 a 18 grados, la estabilidad es de 12 meses, pero apenas se incrementa un poquito más la temperatura, su estabilidad es menor. ¿Ok? Por eso hay que tener cuidado con este producto solamente para vinos de consumo rápido. En el caso de la carboximetilcelulosa, este producto es más estable, en el tiempo. Este producto actúa o se generan en ella cargas negativas al pH del vino, es decir, el pH del vino es un pH ácido, ¿ya? De tal forma que lo que hace es reaccionar, ¿ya? O atraer a los cristales o a los pequeños núcleos de los cristales, de tal forma que se une a ellos, ¿ya? Es un polímero, para empezar, es un polímero que reacciona en ciertas partes donde se encuentra la glucosa, digamos, haciendo un intercambio, una atracción con las sales. Con las sales de tal forma que las sales se quedan neutralizadas y ya no pueden formarse núcleos más grandes, ¿no? Aquí vemos una imagen de una sal y aquí vemos ya cuando está sellada, es decir, cuando está neutralizada la sal con el CMC. ¿Ok? Su eficacia es ilimitada, ¿no? Pero solamente o actúa solamente en vinos blancos. En el caso de los vinos tintos,
reacciona muy rápidamente con los taninos del vino, con los polifenoles, los taninos, de tal forma que su eficacia disminuye bastante y se forman precipitados o sedimentos. Entonces, no es tan bueno para utilizarlo en vinos tintos. La dosis, como acá dice, es ilimitada, no es tóxica, se puede utilizar hasta 200 miligramos por hectolitro. En el mercado se encuentra un CMC en polvo que lo utilizan generalmente para la industria de los néctares y algunas otras bebidas, pero también venden un CMC enológico en la cual ya viene preparado, tiene una consistencia líquida y la cual se agrega directamente al vino. Su utilización es sobre todo antes de la última filtración, ¿ya? O sea, previa a la filtración ya de embotellado, se aplica este producto, ¿ya? Y bueno, ¿qué más? Aquí vemos una imagen de un vino sin tratamiento de este compuesto y otro con el tratamiento. Este es el producto que les decía que podían aplicar si es que el tratamiento de frío no ha sido tan intenso, ¿no? Algunas veces también se aplica al vino que no lleva el tratamiento por frío, ¿no? Se aumenta las dosis. Se aumenta las dosis y pues se mantiene el vino por un determinado tiempo de forma estable, ¿no? Digamos que es una alternativa a aquellas bodegas, a aquellas empresas que no tienen pues un sistema para aplicar el frío. Medios de estabilización biológica. Entonces, de aquí nos pasamos a la estabilización microbiológica y en este caso hay varios métodos, varias opciones para hacer este tratamiento de los microorganismos. Tenemos la estabilización física en la cual aplicamos las operaciones mecánicas que pueden ser filtración y centrifugación. Normalmente para eliminar, por ejemplo, las levaduras, podemos hacer una filtración grosera con tierras diatomeas, un filtro de mangas o de tierras que también le llaman, y luego hacemos una filtración esterilizante. O podemos hacer dos filtraciones por placas, por ejemplo, ¿no? La primera por unas placas un poco más porosas, por ejemplo, placas mayores a 1 micra, entre 1 y 6 micras, y la última sería, o la segunda sería una filtración con placas estas de celulosa a menos de 1 micra, entre 4,5, perdón, entre 0,45 a 0,6 micras. En la primera con las placas más porosas vamos a eliminar, por ejemplo, una buena parte o casi todas las levaduras, y en la segunda etapa ya eliminamos completamente las levaduras que quedan y algo de bacterias. ¿Ok? También hay aplicaciones térmicas. Esto ya es un sistema más complejo, utilizando pasteurizadores o esterilizadores, pero no son tan recomendables porque cambian el aroma del vino. Entonces desaparecen esos aromas frescos y también aparecen sabores a cocido, a pesar que el tiempo de pasteurización son tiempos muy cortitos, ¿no? Pero suelen aparecer. Entonces, lo utilizan muy poco, sinceramente. ¿Qué más?
Por otro lado, se hace el bloqueo del metabolismo de los microorganismos, ¿no? Esto se da mediante, pues, algunos vinos, se les puede agregar el alcohol, ¿ya? A graduaciones alcohólicas mayores a 15 grados, pues ya el vino es más estable y también el alcohol es un controlador de los microorganismos, ¿no? No, digamos que su actividad decae notablemente. El nitrógeno, en el caso del nitrógeno, el nitrógeno es un componente que sirve de nutriente a los microorganismos. De manera que cuanto menos cantidad haya de estos componentes, pues va a haber menor peligro de actividad de las levaduras o bacterias. ¿Ok? Imagínense que para que haya una buena fermentación, se necesita del nitrógeno fácilmente asimilable en una cantidad adecuada. Y muchas veces algunos mostos que están en fermentación pues sufren paralizaciones. Una de las causas es por falta de nitrógeno, ¿ya? Entonces, algunas veces se procede a agregar las sales amoniacales, por ejemplo, y en exceso, y posteriormente puede ser también la causa de problemas ya en la conservación del vino, porque están quedando en cierta cantidad, entonces pueden ser utilizadas por los microorganismos cuando el vino no está bien estable, cuando no tiene las cantidades adecuadas de sulfuroso, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el nitrógeno. Una forma de conservación de los vinos también es el CO2, ¿no? El CO2 en vinos espumosos o en vinos gasificados artificialmente, pero también si estos vinos tienen cierta graduación alcohólica y cierto contenido de sulfuroso, pues los microorganismos no aparecen, ¿ya? Algunos antisépticos que se suele usar, el principal es el anhídrido sulfuroso, ¿no? En nuestro caso siempre utilizamos en bodega el metabisulfito de potasio, que es la sal que contiene este anhídrido. Por otro lado, algunos vinos que tienen cierto contenido de dulce o azúcares reductores, también es recomendable utilizar la sal del ácido sórbico, es decir, el sorbato de potasio, ¿no? Que es también un conservante conocido. La lisocima, que se obtiene de la clara de huevo, pero esto actúa solamente con las bacterias. Las bacterias gram positivas, ¿no? Las lácticas. Y también este producto, el dimetilcarbonato, se utiliza, pero no es tan recomendable porque mejor ante del grupo de estos compuestos, el más recomendable es el anhídrido sulfuroso, ¿no? Con la cual podemos darle más estabilidad y mejores condiciones para todo un grupo de factores que vamos a ver a continuación. Entonces, la utilización del metabisulfito o del anhídrido sulfuroso, como les decía, es la principal. Hay varias formas de utilización y de obtenerlo, ¿no? La primera es, o antiguamente, por ejemplo, se utilizaban los anillos de azufre, los cuales quemaban, o el mismo azufre lo quemaban y generaba un gas, ¿no? Este gas que desprende de la combustión del azufre es el anhídrido sulfuroso. Normalmente, por ejemplo, lo utilizaban para desinfectar recipientes grandes, en la cual se podía colocar un mechero con azufre y luego empezar a quemarlo, de tal forma que desinfectaba todo el área de ese depósito, ¿no? Después se crearon estos anillos de azufre, en la cual mediante
un alambre, se introducía dentro de las barricas, por ejemplo, y se desinfectaba las barricas, ¿no? Saben que las barricas es un depósito que tiene una pequeña abertura, pues, y no se puede desinfectar o lavar muy bien estos recipientes. Y una de las formas era introduciendo un anillo de azufre quemándose, ¿no? Bueno, la reacción del azufre es esta, ¿no? Se forma el anhídrido el anhídrido sulfuroso. Bueno, ¿qué más? El producto que más utilizamos o solemos utilizar o encontrar más fácilmente en el mercado es esta sal, ¿no? El metabisulfito de potasio, ¿no? Es una sal que luego de la reacción con el vino, más o menos tiene un 50% en promedio de este anhídrido sulfuroso, ¿no? Esta sal se agrega directamente, se puede agregar disolviendo en agua, generalmente al 10%, o también se puede agregar directamente en un poco de vino y luego agregarlo al volumen total del depósito. ¿Ya? Lo importante aquí es calcular las dosis adecuadas para conocer efectivamente cuánto de sulfuroso se está poniendo al vino. ¿Ya? En principio, bueno, ahora lo vamos a ver sus propiedades. En este caso, pues el metabisulfito es un producto que no es muy caro y que nos brinda varias funciones para mantener estable el vino de ciertos problemas. Por ejemplo, oxidación, evitar la pérdida de color, también mantener los microorganismos, digamos, inactivos o eliminarlos también. ¿Ya? Entonces, bueno, es el producto que más asequible o al alcance de nuestras manos está. En este caso, este último, el sulfuroso, el anhídrido sulfuroso es un gas, así como se compra el oxígeno, el CO2, también el sulfuroso se envasa en ciertas botellas o en ciertos dispositivos y se puede disponer directamente al vino o preparar soluciones acuosas con este gas. Aquí tenemos un equipo que le llaman el sulfitómetro, en la cual el anhídrido sulfuroso está a presión en forma líquida, tiene un medidor para agregar las cantidades que deseemos en las proporciones adecuadas directamente, como le dije, a los vinos o preparar soluciones. Bueno, lamentablemente acá no venden este gas, entonces por eso que le decía que era más factible utilizar el metabisulfito. En esta gráfica tenemos las diferentes formas químicas de cómo se comporta el sulfuroso o el anhídrido sulfuroso en el vino, ¿no? El producto, al agregarlo o al disolverlo en el vino, que es una solución acuosa, se disocia en un principio en ácido sulfuroso, luego sigue un proceso, continúa disociándose, luego en bisulfito y posteriormente una segunda disolución en sulfitos. Esta primera parte del ácido sulfuroso o el mismo anhídrido sulfuroso es el que constituye la parte del sulfuroso libre que tiene un efecto, digamos, que tiene todas las propiedades.
que es antioxidante, antimicrobiano, principalmente, ¿no? Entonces, como vemos, esta es la parte más importante que, digamos, que funciona para mantener o conservar el vino. La otra parte del sulfuroso, ¿no? Es la cual se combina con las sustancias propias del vino. Hay combinaciones inestables en la cual el sulfuroso que se agregue se combina una parte con los azúcares, otra parte con ácidos y otra parte con polifenoles, principalmente con los antocianos. Y hay un grupo de combinaciones estables en la cual el sulfuroso se combina, pero de tal forma que se mantiene como tal, se mantiene en este caso combinado y a diferencia del primero, pues si hay una necesidad de sulfuroso, parte de esta combinación con azúcares ácidos o antocianos puede convertirse en sulfuroso libre, mientras que las combinaciones con acetaldehído permanecen intactas. Entonces, cuando agreguemos el anhídrido sulfuroso, en este caso el metadisulfito al vino, tendremos una parte que le denominaremos sulfuroso libre y otra parte el sulfuroso combinado. El sulfuroso o el anhídrido sulfuroso depende mucho su eficacia del pH, ¿ya? Cuanto más ácido, cuanto más, aquí tenemos esta curva que está en rojo, que es el anhídrido sulfuroso molecular o el ácido sulfuroso, es el que, digamos, que vemos acá, que a bajísimas concentraciones tiene una buena eficacia, pero cuando cuando el pH es más ácido, es decir, cuando el pH es más cercano a 3, pero cuando a medida, digamos que aumenta el pH, es decir, cuanto menos ácido es el vino, la eficacia de este componente va disminuyendo, ¿ya? Por otro lado está el bisulfito, que también es parte del sulfuroso libre, pero que se encuentra acá, aquí, esta parte, ¿no? ¿Ya? Que se encuentra en mayores concentraciones, pero solamente no tiene un efecto antimicrobiano, tiene un efecto más, efecto más antioxidásico y antioxidante. Es decir, inhibe la oxidación por enzimas, la tirosinasa y un poco la lacasa, y también evita las oxidaciones, pero no tiene un efecto antimicrobiano. Solamente el sulfuroso molecular es el que tiene ese efecto. ¿Qué más? Entonces, este efecto antimicrobiano del sulfuroso va sobre todo para las levaduras, en la cual depende mucho, por ejemplo, actúa muy bien sobre las levaduras apiculadas, las primeras de la fase del inicio de fermentación, ¿ya? Son más estables las Saccharomyces, ¿ya? Por eso es que luego de que se aplica el sulfuroso al inicio de la fermentación o la uva molida, la que luego de un poco de su consumo de este compuesto empieza nuevamente a activarse, ¿ya? Entonces depende mucho de la cepa de levadura. Depende también de la edad del cultivo, es decir, en qué momento se encuentre la levadura durante la fermentación, por ejemplo, ¿no? El, el, el sulfuroso actuará mejor cuando las levaduras están al inicio de la fase exponencial o de crecimiento exponencial, o cuando las levaduras están ya en la fase final, cuando están muriendo, cuando ya no tienen las condiciones adecuadas.
será más resistente las levaduras cuando están en la fase exponencial alta, es decir, de mayor crecimiento, o cuando está una parte de la fase estacionaria, al inicio de la fase estacionaria. Entonces, no sé si se han dado cuenta muchas veces cuando han querido hacer un vino semiseco y han querido paralizar la fermentación, entonces de repente esas levaduras estaban en plenitud y en un buen número de población o de colonias, entonces, y las fermentaciones no se han paralizado, simplemente se ha ralentizado un poco, pero continuaba la fermentación, ¿no? Ahí en ese caso lo que se hubiera hecho era primero un tratamiento con frío y luego para detener un poco la fermentación y luego recién la aplicación de sulfuroso y sorbato, ¿no? Bueno, ¿qué más? Acción sobre las bacterias. Es un componente que elimina totalmente las bacterias del tipo bacterias lácticas, por ejemplo, las que son en forma de cocos, bacteriococos, onococos o el del tipo leuconostoc. Estas son más sensibles al sulfuroso y frente a las del tipo bacillus, ¿ya? Entonces, estas son un poquito más resistentes. Y quienes sí son más resistentes que las anteriores son las bacterias acéticas. Entonces, por lo que se recomienda cuando el vino esté un poco, digamos, empezando o iniciándose un picado acético, agregar una dosis alta de sulfuroso para eliminar o tratar de parar esta fermentación acética. Aquí vemos alguna sensibilidad microbiana al efecto del sulfuroso. Entonces, con las Saccharomyces, digamos, su actuación es regular, ¿no? A veces hay levaduras Saccharomyces muy resistentes que simplemente detienen momentáneamente su actividad. Y bueno, hay que tener cuidado cuando querramos, por ejemplo, hacer paralizaciones para vinos semisecos, como les dije, ¿no? La cándida o la cloquera, las que se encuentran al inicio de la fermentación, pues no son resistentes, mueren muy rápidamente, igual que las Brettanomyces, que estas aparecen por una mala conservación de los vinos, cuando no hay mucha limpieza o asepsia en la bodega, en las áreas de bodega o en los mismos recipientes. Entonces, también se pueden eliminar con el anhídrido sulfuroso. Bacterias lácticas sí, y como les dije, las acéticas necesitan altas dosis. Entonces, el anhídrido sulfuroso, dependiendo de las concentraciones y al pH, como vimos anteriormente, al pH que se encuentre el vino, actuará de forma fungistática o fungicida. Es decir, si le agregamos concentraciones bajas de sulfuroso y el vino está a pHs altas, no va a ser tan efectivo, ¿ya? Va a tener un efecto momentáneo, ¿ya? Para controlar la actividad de los microorganismos. Entonces, solamente va a tener un efecto fungiestático. Si esas dosis son más elevadas y aún mejor, si el pH es un poco más bajo en el vino, pues el efecto será más intenso. Es decir, actuará eliminando estos microorganismos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más? Pero también el sulfuroso tiene también un efecto negativo cuando se utiliza concentraciones excesivas
de tal forma que también nos puede crear algunos inconvenientes. Por un lado, por ejemplo, cuando hay exceso de la aplicación de este elemento, de este insumo, puede neutralizar los aromas propios del vino, ¿no? Los aromas se pueden enmascarar, ¿no? Es decir, taparse y neutralizarse. Entonces, las dosis tienen que ser siempre controladas. Por ahí también, si es muy excesiva esa dosis, pueden aparecer aromas azufrados o quizás puede aparecer el sulfídrico o los mercaptanos, ¿no? Que tiene el denominado olor a huevos podridos, ¿ok? O olores a moho o a trapo sucio, por ejemplo. Cuando las concentraciones superan a 40 miligramos por litro, ¿ya? El olor puede resultar punzante. El sulfuroso se reconoce porque tiene ese característico olorcito a fosforito quemado. Ustedes prenden un fosforito y sienten un olor al hacer la combustión, ¿no? El mismo olor tiene el sulfuroso, ¿ya? Entonces se reconoce más fácilmente. Es punzante, es muy irritante. En boca también genera sabores desagradables, puede ser quemante, puede ser algo sofocante, tiene un gusto metálico, un gusto medio estañado, a estaño, genera cierto amargor y también se siente en el retrogusto, ¿no? Cuando la dosis es excesiva, también hay una pérdida de color. Hay una, digamos que reacciona directamente con los pigmentos de la uva, ¿no? Perdón, del vino. En este caso, los antocianos. Si la dosis no es tan alta, el color puede retornar nuevamente cuando el sulfuroso se consume, pero si las concentraciones son muy altas, el vino ya queda permanentemente decolorado. También las dosis excesivas de sulfuroso pueden crear en las personas que lo consumen cierta toxicidad, de tal forma que no sé si ustedes habrán visto en las etiquetas de los vinos que dice contiene sulfitos, ¿no? Entonces, simplemente hay algunas personas muy sensibles a las dosis normales de sulfuroso, pero peor aún cuando las dosis son muy altas. Por eso el tratamiento con este elemento tiene que ser muy puntual, ¿no? Y lo vamos a ver en esta parte. Bueno, la dosificación del sulfuroso, esta puede darse desde, se utiliza, mejor dicho, desde que llega la uva, cuando vamos a iniciar los procesos de elaboración o de tratamiento de la uva, de la extracción del mosto. Entonces, en molienda podemos utilizar unas dosis entre 5 y 10 gramos cuando la uva está sana, y cuando la uva viene un poco enferma, esa dosis podemos aumentarla. Sobre todo para evitar oxidaciones prematuras y tratar de seleccionar el medio, ¿no? Es decir, seleccionar los microorganismos más resistentes y vigorosos. En este caso, las levaduras que van a iniciar la fermentación. En la conservación de los vinos, bueno, la primera, todo se calcula en gramos por hectolitro, ¿ya? Por cada 100 litros de mosto. Tanto en conservación como en embotellado, las dosis son en miligramos por litro. Aquí, acá hay una fórmula de la conversión de miligramos por litro a gramos por hectolitro. Simplemente esto se multiplica para obtener miligramos por litro por 10. 10 por la cantidad de la dosis que queramos agregar, ¿no? Bueno, esto es algo de cálculo que vamos a verlo en un momentito, que lo vamos a determinar.
Y bueno, estas son algunas dosis teóricas para la conservación y el embotellado del vino. Es decir, cuando ustedes quieran conservar el vino, más o menos tiene que estar en estas concentraciones de sulfuroso libre. ¿Se acuerdan que les dije que había dos tipos de sulfuroso? El que nos interesa es el sulfuroso libre. El sulfuroso combinado no tiene ningún efecto de antimicrobiano en el vino. Entonces, este sulfuroso libre es el que debemos tener en cuenta cuando queramos conservar o embotellar el vino. Y para eso hay que hacer unas determinaciones analíticas, ¿no? En el caso de los vinos, como además tienen otros componentes, en este caso los polifenoles, que también ayudan a mantener el vino estable, principalmente los taninos, la concentración es más baja, de 20 a 30 miligramos por litro de sulfuroso libre. En el caso de vinos blancos y rosados secos, de 30 a 40, un poco más. Tiene menor contenido de polifenoles, especialmente taninos. Y en el caso de los vinos blancos dulces y también tintos, la dosis tiene que ser superior a 40. ¿Ok? Y va por ahí, por esas mismas concentraciones para los vinos embotellados, ¿no? De 20 a 30, para tintos, secos, rosados y blancos de 30 a 40, y los dulces de 30 a 60. Esto porque ya está embotellado el vino, está más, de alguna forma más protegido. ¿Ok? Bueno, en esta tablita que vemos son las reglas de combinación. Todo el sulfuroso que se agrega al vino no funciona completamente o su eficacia no es total, de manera que una parte de ese sulfuroso se mantiene inactivo y otra parte es la que mantiene, digamos, el control antimicrobiano o antiséptico, antioxidante del vino, ¿no? En ese sentido, aquí, cuando, por ejemplo, en el caso de los vinos tintos que dijimos de 20 a 30, pues, ya, de miligramos por litro de sulfuroso libre, en ese caso solamente se aplica las combinaciones, mejor dicho, el reparto de hidrido sulfuroso, cuando es menor a 30 miligramos, tendremos casi el 50%, digamos, de una dosis que agreguemos de sulfuroso, 50% será sulfuroso libre y el otro 50% será el combinado. Y esta es la parte que nos interesa. Y a medida que aumenta la cantidad de necesidad de sulfuroso libre, ¿ya? Por ejemplo, de 30 a 60 para un vino dulce embotellado, por ejemplo, el reparto será una parte mayor para el sulfuroso libre, 2/3, y solamente 1/3 para el sulfuroso combinado. Y lo mismo cuando los vinos son dulces, ¿ya? 3/4 para el sulfuroso libre y 1/4 para el sulfuroso combinado. Pero bueno, yo imagino que hasta ahí no me entienden nada que estoy tratando de decir. Vamos a ir a un ejemplo para hacer una corrección de sulfuroso. ¿Ya? A ver, aquí tenemos un ejercicio, ¿ya? En la cual tenemos que estimar la cantidad de sulfuroso. Dicen gramos por litro, puede ser en miligramos por litro, no importa eso. Para obtener o mantener un vino a 35 miligramos. Digamos que es un vino blanco que tiene que tener su cantidad de sulfuroso libre para que se mantenga estable en 35 miligramos. Pero luego de un análisis tenemos que solamente el sulfuroso que tiene este vino es de 15. ¿Ya? De 15 miligramos. Entonces el procedimiento es el siguiente. Los 35, vemos que a los 35 le faltan 20 miligramos de sulfuroso libre.
o de sulfuroso por completar. 35 menos 15, 20, ¿no? ¿Qué más? Según la tablita anterior del índice de combinación, ¿no? Bueno, a ver, ¿no? Entonces, esos 20 miligramos que tenemos aquí, que nos está faltando, lo vamos a dividir entre el 50% de lo que nos falta del sulfuroso libre, de la tabla anterior, ¿no? Entonces, al dividirlo, 20 entre 0,5 nos da 40 miligramos, ¿no? 40 miligramos por litro. Eso sería en principio la cantidad de sulfuroso libre que estamos necesitando, pero normalmente nosotros utilizamos metabisulfito de potasio. Les dije también al inicio que la efectividad del metabisulfito de potasio teórica es el 57%, pero real o práctica es al 50%. Lo calculamos solamente al 50%. Lo que tenemos que hacer aquí nosotros es multiplicar por el doble, ¿no? ¿Ya? Ya que el metabisulfito, su efectividad es al 50%. Entonces, 40 miligramos por litro por 2, que nos daría 80 miligramos por litro. Esta es la cantidad de metabisulfito que necesitamos para corregir el vino y llevarlo a 35 miligramos por litro de sulfuroso libre, ¿ya? También les di una fórmula que 80 miligramos lo convierten en gramos por litro, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente se divide entre 10, ¿no? De la fórmula anterior que les di también. Entonces, ¿cuánto de metabisulfito de potasio necesitaremos? Solamente 8, ¿no? 80 entre 10, 8 gramos por hectolitro. Entonces, del volumen que tengamos de vino, le agregamos solamente 8 gramos por hectolitro de metabisulfito. Y bueno, espero que hayan comprendido, si no les volvemos a repetir. Siempre que nosotros queramos hacer un tratamiento o la conservación o el mantenimiento de un vino que contenga cierto contenido de azúcares, tenemos que agregar el potasio, el sorbato de potasio, perdón. El sorbato de potasio también es un conservante que lo utiliza la industria alimentaria. Siempre hay que buscar un sorbato de alta pureza. ¿Ya? Hay sorbatos, algunos chinos, que no tienen la efectividad, pues funciona muy bien para, digamos, productos genéricos, pero específicamente el vino es un producto con mucha actividad de microorganismos. Entonces, tratar de buscar sorbato de alta pureza, ¿ya? Y que sea de uso, de preferencia de uso enológico. Lo que hacen algunas casas comerciales es comprar el sorbato normal de uso alimentario general y pues lo envasan, lo embolsan, ¿no? Y bueno, también ahí se generan ciertas... hay algunos inconvenientes porque no tienen la pureza suficiente, ¿ya? El sorbato es un complemento, entonces, para el anhidrido sulfuroso. Como les digo, siempre que vamos a utilizar para vinos con cierto contenido de dulce, aplicar sorbato de potasio, ¿no? El sorbato, bueno, tiene un efecto fungiestático, ¿no? Ayuda a mantener inactivos a los microorganismos, ¿no? Y junto al sulfuroso se da una sinergia, de tal forma que puede mantener o eliminar completamente los microorganismos del producto.
de tal forma que el vino será estable en el tiempo, no habrá refermentaciones posteriores. ¿Ya? ¿Qué más? Las dosis sí tienen que ser algo controladas. ¿Ya? Entonces, teóricamente se puede aplicar hasta dosis de 27 gramos por hectolitro. Normalmente cuando las dosis son muy altas, se generan ciertos sabores, algo parecido a los geranios, ¿no? El olor de los geranios. ¿Ya? Le genera cierto amargor también a los vinos, a pesar que el que es de alta pureza, pues no debe producir ningún aroma o sabores desagradables, pero las altas concentraciones también puede ocasionar, generar algún defecto olfativo o gustativo. Eh, Como les dije, siempre utilizarlo cuando el vino tiene azúcares residuales. Y bueno, funciona para fermentados de frutas también. Lo que hemos hablado acá no solamente debe ser para los vinos, sino también para los fermentados en general. Entonces, digamos que estos dos productos lo podemos encontrar muy fácilmente en el mercado y aplicarlos. Ahora sí, como condición especial, siempre es bueno saber el procedimiento. Cuando se va a aplicar estos dos productos, ¿no? Hay que aplicarlos siempre en un orden, ¿no? Primero se da la aplicación del sulfuroso, ¿ya? Como les dije, pueden disuélvanlo principalmente en agua, en una pequeña fracción, al 10% generalmente de lo que se necesita, y diluirlo en el agua, en el vino. Diluirlo en el agua, hacer la solución y luego ir agregando poco a poco al vino. El vino hay que homogenizarlo bien y hay que dejarlo que actúe por unos minutos, ¿ya? Y luego de que se ha homogenizado bien y se ha dejado actuar, recién se puede aplicar el sorbato. El sorbato lo pueden diluir también en agua, en vino o directamente el vino. Un buen sorbato se disuelve fácilmente, no tiene ningún inconveniente de que forme precipitados o que no se disuelva bien. Nuevamente se procede a homogenizar, a agitar el vino y hasta que está listo, ¿no? No se necesita más preparación de este producto. ¿Ok? Y bueno, y ahí termina todo. No sé si tienen alguna pregunta. He corrido un poquito, pero espero que se haya entendido todo. Gracias, Juan Carlos. Ahora sí vamos a proceder a hacer algunas consultas. Igual vamos a invitar a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales y también a través del Zoom para que puedan escribirnos en el chat algunas consultas que puedan tener sobre la presentación del día de hoy que ha realizado el ingeniero Hidalgo. Así que voy a compartir aquí. Después aquí durante tu presentación, Juan Carlos, había tú estabas mencionando sobre el tema de los vinos jóvenes y mencionaba de cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo tienen que tener estos vinos para que sean denominados jóvenes. Ah, sí. Bueno, el vino joven hay que consumirlo prontamente, ¿no? La teoría dice que debe consumirse dentro de los 2 años, ¿no? Pero depende mucho de la forma de conservación de esos vinos. Una vez embotellado, el vino es un producto perecible si es que está en temperaturas altas, si está expuesto directamente no necesariamente al sol, sino a la iluminación. Entonces hay un efecto fotoeléctrico que se da también, y va perdiendo frescura porque se oxida, van oxidándose los componentes del vino,
de tal forma que los vinos blancos van volviéndose más amarillos, dorados, y los vinos tintos van cambiando a colores ocre o ladrillo, ¿no? Cuando va sucediendo eso, el vino va decayendo tanto en aromas y sabores. Como le dije, la teoría dice hasta 2 años, pero si están conservados bien, pues podría durar un poquito más, pero como tal, estos vinos no son para conservarse, sino para consumirse prontamente. ¿Ok? Y bueno, y por otro lado están ya los vinos de De crianza, guarda. ¿no? O de guarda. Sí. Aquí Olenka pregunta, ¿es recomendable la aplicación de gelatina? La aplicación de gelatina no la hemos visto. Todos sí. Aquí, Hola. A ver. La gelatina es un clarificante, es una cola. Eso contiene proteínas y se puede aplicar tanto para vinos blancos, para vinos tintos, pero en la etapa de clarificación. ¿Ok? Siempre que se aplique un componente orgánico, estos tienen carga positiva, se aplica sabiendo que lo que se va a eliminar en el otro compuesto, en el vino, debe tener una carga opuesta, ¿no? Una carga negativa en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, las cargas negativas en el vino tinto son los polifenoles, los taninos principalmente, entonces va a retener, se va a juntar con estos componentes, los va a atrapar y van a precipitar por cuando, cuando floculan, ¿no? Es decir, crecen de tamaño y precipitan, caen y forman un precipitado. En vinos blancos se puede utilizar aplicando también un poco de taninos, ¿ya? Otros componentes, pero principalmente para los vinos blancos se utiliza la bentonita, ¿verdad? Porque el vino blanco lo que más tiene son proteínas, es decir, cargas positivas, la bentonita tiene carga negativa, entonces se puede utilizar de preferencia este producto. ¿Ok? Entonces la gelatina es un clarificante orgánico, se puede aplicar en vinos tintos y también acompañado de otros productos en vinos blancos. gracias. Aquí pregunta sobre el tema de la clarificación con bentonita. ¿Desde qué mes se puede realizar? A ver, el mejor tiempo de hacer estas clarificaciones es ahora, es en invierno, cuando empieza el frío. Como les dije, durante el proceso de conservación, desde la fermentación, el vino va limpiándose espontáneamente, es decir, va precipitando las partículas más groseras, las que tienen mayor peso, entonces van precipitando, ¿no? Al fondo del recipiente. Pero hay partículas muy pequeñísimas, los coloides que les llamamos, generalmente estas se mantienen en suspensión. Entonces es ahí cuando se aplican los clarificantes. Las gomas o los componentes orgánicos y también los inorgánicos. Entonces aprovechamos las temperaturas bajas que hay ahora para lograr un mejor tratamiento. Aunque la bentonita, pues digamos que actúa bien, no es tan importante la temperatura para el tratamiento con bentonita, pero para la gran mayoría de otros clarificantes sí, ayuda bastante. Juan Carlos María nos pregunta si recomiendas algún aditivo estabilizante. Eh, los que vimos pueden ser, en las casas comerciales venden una serie de compuestos, ¿no? Que vienen combinados. Hay compuestos que contienen, por ejemplo, sulfuroso, ácido ascórbico, incluso tanino. Por ejemplo, para el, el, el sulfuroso ya sabemos que tiene su efecto antiséptico, antioxidante, pero si tiene ácido ascórbico, también es un complemento para evitar oxidaciones, ¿no?
Entonces hay una serie de compuestos. Si me dicen específicamente para qué tratamiento, podría indicarles qué productos usar, ¿no? Pero hay una gran gama de productos, pero siempre estos productos deben ir acompañados de una buena conservación del vino. El vino debe tener un grado alcohólico adecuado, ¿verdad? Suficiente para mantener estable o al margen de los microorganismos. El vino no debe estar en contacto directo con el oxígeno. Los recipientes deben estar siempre llenos, es decir, sin espacios de cabeza, sin aire. Y bueno, eso en principio. Y con la dosis de sulfuroso que hemos visto, de sulfuroso libre, en sus concentraciones adecuadas, sea vino blanco o tinto, seco, y en el caso de los dulces debe tener una mayor concentración. Pero, ojo, cuando se aplique el sulfuroso también debe tener una cierta acidez. Ya les dije que el pH es importante en el sentido que cuanto más bajo el pH será más efectivo el sulfuroso. Por eso que de repente antes de hacer una corrección con sulfuroso, primero lo que se hace es una corrección de la acidez total. Es decir, si es que falta, adicionar ácido tartárico, ¿no? Aquí también hay una pregunta de Mark y dice, si quieren obtener un vino orgánico, ¿cuál sería el proceso de estabilización? Oh, esa es buena pregunta, ¿no? En principio, casi todos los vinos orgánicos también tienen pequeñas dosis de sulfuroso, ¿no? Pequeñas dosis. El vino orgánico es sobre todo el tratamiento que se haga en campo, ¿no? Que debe ser, estar libre de los productos fitosanitarios, ¿no? Entonces, para empezar, entonces el tratamiento empieza en campo. La dosis de sulfuroso en bodega se tiene que limitar, se tiene que reducir dosis mínimas, pero el vino orgánico siempre también lleva muy pocos compuestos químicos para la conservación del mismo, ¿no? Hasta ahora no se ha podido sustituir por otro elemento el sulfuroso, el anhídrido sulfuroso, así que por un tiempo más seguiremos utilizando, ¿no? Lo que se hace es estabilizar el vino más o menos de forma natural, con un buen grado alcohólico, en el caso de los tintos, bien concentrados en taninos, el aporte de la madera también de sustancias polifenólicas, ¿no? Ayuda bastante. Entonces, más o menos, pero siempre con una dosis mínima, pero siempre de sulfuroso. Juan Carlos Elizabeth pregunta si ayuda el uso de placas de filtro para la estabilización de los vinos. Sí, bastante, bastante. En principio, los vinos deben estar limpios, ¿no? Aunque las placas también le quita algo de color, algo de aroma, ¿no? Tenemos que buscar el justo equilibrio en todo ello. Sí es necesario la placa porque vamos a eliminar todas las partículas que se encuentran en suspensión. Esas partículas que se encuentran en suspensión no permiten que el vino, por ejemplo, digamos, mantiene las sales tartáricas en suspensión y puede precipitar en algún momento. También esas partículas en suspensión contienen muchas proteínas y cuando se embotella, el vino también puede precipitar en el vino embotellado. Puede contener también esas sustancias en suspensión compuestos metálicos. En un momento dado puede ocasionarse quiebras férricas o cúpricas, ¿no? Por eso que es importante la filtración. Y por otro lado, también las placas te pueden eliminar levaduras y bacterias, ¿no? En su totalidad las levaduras, pero y una pequeña parte de bacterias. Entonces la filtración es suma importancia en el sentido que también te otorga limpidez y brillantez, ¿no? Te otorga mejor presencia al vino. ¿Qué placas recomiendas y qué número? Les decía al inicio que si solamente se tiene como medio de filtración los filtros de placas,
en un inicio, después de la clarificación, utilizar placas un poco más de porosidad mayor, mayores a 1, o empezar con, si es que se ha hecho prontamente la clarificación, utilizar una placa de 3 micras, ¿no? De 3 micras y limpiarlas, ¿no? Si está bien clarificado, bajar esa porosidad desde una micra. ¿Ya? Y luego hay que hacer una segunda filtración, sobre todo en los vinos blancos, que deben estar muy limpios, sin partículas, con placas de porosidades menores a 1, entre 0,45 a 0,6 de micras de porosidad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta también el volumen de vino que se va a filtrar, ¿no? Normalmente, si el vino está muy turbio, las placas se van a colmatar prontamente y se van a saturar, ¿no? Por eso que es necesario hacer la clarificación previa. Eh, y bueno, para, por ejemplo, unos 1000 litros de vino, normalmente se está filtrando con 10 placas en promedio, ¿no? A veces se necesita un poquito más, pero con eso se puede filtrar tranquilamente todo el vino, siempre y cuando esté bien clarificado. Juan Carlos, había un comentario en el Facebook y Milagros menciona, dice, los vinos protegidos con los insumos mencionados podrían causar daños en la salud de las personas o podría optarse por estabilizaciones naturales. ¿A qué le llamamos estabilizaciones naturales en principio, no? Como les dije, todavía no sé, el sulfuroso, el anhidrido sulfuroso no tiene sustituto y es un producto que se utiliza desde la antigüedad, ¿no? Claro, ha ido mejorando la pureza y la forma de utilización o la forma de presentación. Por eso que él les explicaba que las dosis que agreguemos son las que debemos controlar. Entonces, las cantidades de sulfuroso que se indicó en las tablas, en los vinos blancos de 30 a 40, en los vinos tintos de 20 a 30, por ejemplo, son dosis ya controladas y permitidas por el organismo regulador, ¿no? La OIV, son dosis recomendables. Son dosis que pues son permisibles para el organismo, entonces que no te causa más daño, ¿no? Los europeos y los países que venden vino, que producen vino y que su gente lo consume, pues no tienen más problemas por el vino, ¿no? Por la dosis de sulfuroso. Es más, se sabe que viven más sanos que los que no consumen vino, ¿ya? Por las sustancias y radicales libres que contiene, ¿no? Que permiten una vida más saludable. Para finalizar, Juan Carlos, tenemos una pregunta de Elvis y dice, ¿la crianza de Elías en vinos jóvenes ayuda al mejoramiento de sus características? Sí, el tema de estabilización es bastante extenso, ¿no? Solamente hemos tocado dos de precipitación tartárica y la parte microbiológica, ¿no? Las lías, de las lías se producen estos componentes que dijimos por ahí de las manoproteínas, las que proceden de las paredes celulares de las levaduras muertas. ¿Ya? Estas lías, la conservación del vino en las lías le da mayor estabilidad al vino, porque actúa como coloide protector para que no se formen los bitartratos, para que mantengan en suspensión ciertos coloides, es decir, que el vino no tenga precipitados, pero además contribuye a darle aromas y sabores más complejos al vino. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta cuáles son las lías en la cual vamos a conservar estos vinos, ¿no? Por ejemplo, el mosto terminó de fermentar y lo que se recoge en el fondo son las borras, ¿no? Ahí contiene una parte de lías finas o levaduras muertas y también la tierra, los restos de vegetales
los fangos porque la uva no se lava, ¿no? Y posteriormente, de repente en una segunda etapa podemos recoger recién las lías finas, ¿no? Después de haber trasegado ese vino. Entonces, ahí en ese vino se podría conservar, ¿no? Pero para que funcionen estas lías con el vino, interactúen con el vino, hay que agitar cada cierto tiempo. Es lo que llaman los franceses el batonnage, ¿no? Introducir un artilugio, por ejemplo, dentro de las barricas y agitarlo y hacer que se resuspendan las lías que están en el fondo, ¿no? De esa manera van actuando o van integrándose con la parte líquida, con el vino. O hay equipos también que giran completamente las barricas y van moviendo las lías, ¿no? Que están en el fondo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación el día de hoy. Hoy ya nos hemos ido un poquito más allá del tiempo normal, pero ha sido un tema muy importante. Si quieres intervenir y mencionar unas palabras finales, Juan Carlos. Sí, por supuesto. En el CITE estamos, bueno, el CITE inicialmente ha sido un instituto viendo los temas netamente vitivinícolas, ¿no? Y ahora el CITE agroindustrial hace también diferentes trabajos y servicios, ¿no? Pero también continuamos con la mejora de la productividad y la calidad de los productos que se producen en la región, ¿no? Así como yo, hay otros técnicos en el tema agroindustrial, en el tema de elaboración y de desarrollo de distintos productos, ¿no? Y cuando tengan alguna duda o algún tratamiento específico o algún problema, pues no duden en visitarnos o escribirnos, ¿no? Rafaela, tú manejas el tema de la consultoría, ¿no? De los martes y jueves, entonces hay consultorías gratuitas o ya más específicas si es que ustedes desean ayuda, ¿no? Estamos ahí para trabajar con ustedes y ayudarlos en todo lo que necesiten. Y finalmente, el tema del vino es bastante amplio. Se requeriría, al menos para ver el tema de estabilización, unas 6 horas mínimamente para ver al detalle cada uno de los tratamientos, ¿no? Y cuando gusten, estamos aquí para ayudarles. Ya les dije. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. De igual manera, recordarles, sí, como mencionaba el ingeniero Hidalgo, nosotros tenemos mensualmente la programación del consultor virtual, donde tocamos diversos temas, entre ellos los temas alimentarios, y en estos próximos días va a estar saliendo la programación para el mes de julio. Hoy que hemos iniciado esta capacitación de las videoconferencias para el presente mes, igual invitarlos para el día jueves que tenemos el tema de economía circular. A todas las personas que nos han acompañado y se han registrado previamente, les vamos a compartir hoy por correo electrónico dentro de unos momentos la grabación de la sesión. Les vamos a compartir el link de la encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre el servicio brindado y también el link para las personas que quieran obtener una constancia. Deben completar un resumen de 200 palabras como mínimo para que puedan obtener este documento que constaría su participación. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el día jueves. Cuídense. Hasta luego. Gracias.